Buenas, por aquí Jan Bispo y vamos con un temita muy importante. El error que comete todo SEO al contratar a su mano derecha. Y no tiene absolutamente nada que ver con elegir mal a la persona o el proceso de selección. Eso lo veremos en otro vídeo. Empezamos. Un día lo tienes claro, necesito una mano derecha, ya no puedo más con todo esto, tengo una persona que se dedica al área operativa, ejecutando, implementando, no sé, campañas, lo que absolutamente se esté dedicando tu negocio. Tengo a un asistente virtual y ahora necesito a alguien que sea mi mano derecha, que empiece a gestionar ese equipo, empiece a gestionar a los diferentes colaboradores que vienen a mi negocio, a tratar con los clientes, a ayudarme a cerrar más negocio con mis clientes. Alguien que me quite todo esto de encima, alguien que me dé confianza, alguien que piense como yo, lo típico que se suele pensar en el mercado. 6 meses, 12 meses después, sigue siendo el cuello de botella, encima tienes una nómina más que suele ser alta dentro del negocio, tu negocio te cuesta más, es mucho menos rentable y esa persona encima está frustrada o ya no está en tu negocio. Ya no hablo de la frustración que puedas tener tú por seguir siendo el cuello de botella. ¿Qué ha pasado? Bueno, tú normalmente concluyes que no era la persona adecuada, le faltaba iniciativas, imposible encontrar buen talento, esa empresa de reclutamiento, de selección funciona fatal, no me trae buenas personas aquí o talento real aquí, el proceso de selección que puse en marcha no es bueno si te lo has montado por tu cuenta, esa persona que me recomendaron, pues me han dicho que funcionaba en todos lados y por qué aquí no ha funcionado. El problema real es que tienes razón en que algo de esto falló. Lo que te equivocas es en qué falló realmente. No ha fallado la persona en absoluto. Sea muy buena, sea muy mala esta persona, que lo dudo, no ha fallado la persona. El error es que contrataste a la persona antes de diseñar la posición. Te repito, contrataste a la persona antes de diseñar la posición. Si tú no tienes diseñado un puesto, todo el marco de decisiones que conlleva ese puesto, los límites que tiene ese puesto, los recursos de los que dispone ese puesto y cómo va a estar reportando su buen funcionamiento o su mal funcionamiento, no es un problema de que contrataste a la persona que no era adecuada, es un problema de diseño. El principio es que una mano derecha sin puesto diseñado no hereda tu responsabilidad. Porque esto es algo que, si tú tienes un puesto en el que simplemente se ejecuta, como puede ser un media buyer, como puede ser un asistente virtual, y no se toman decisiones, no se tiene una responsabilidad mayor, más allá de todo lo que podamos valorar el trabajo que hagan estas posiciones, lo que sucede es que esta persona empieza a actuar dentro del caos, el caos que le has heredado tú, el caos que le has pasado tú, que anteriormente tú no notabas tanto porque lo resolvías en segundos dentro de tu cabeza, porque estabas acostumbrado a tener diferentes situaciones en las que tomabas decisiones, te crees muy bueno, pero realmente lo que tienes es mucha experiencia en lo que estás haciendo, probablemente también seas bueno. Y el caos, ya lo sabes, siempre vuelve a ti. Si esta persona se ve metida dentro de un caos dentro de tu negocio, no se la va a estar jugando a tomar decisiones de algo que no tiene absolutamente ni idea de por dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ir a ti a tomar las decisiones, que le ayudes a tomar las decisiones, y tú te vas a frustrar cada vez más porque entiendes que esta persona no está sabiendo tomar las decisiones adecuadas, cuando el problema se lo has traído tú. Lo que le estás pidiendo a esta persona, sin el puesto diseñado, son 3 cosas que son totalmente imposibles. Primero, que lea tu mente, porque tú tomas la decisión en 3 segundos, le dices cómo tiene que actuar en ese caso en concreto, pero en el siguiente, que puede ser el mismo caso, con una variación A, B o C, no va a saber tomar la decisión adecuada, le van a entrar las dudas en ese momento y tampoco se la va a jugar a tomar decisiones en tu negocio porque tú no tienes definido el marco de decisiones exacto de dónde se tiene que estar moviendo esta persona. Lo segundo, que ejerza una autoridad que tú no le has dado en tu negocio, y ejercer una autoridad no tiene absolutamente nada que ver con decirle a tu equipo, hey, ahora manda a esta persona, con decirle a cualquier colaborador, hey, ahora te coordinas con esta persona. No es así, esa no es una forma de delegar. Y tercero, que sostenga un estándar que no está escrito en ninguna parte, que no está documentado en ninguna parte y no tiene absolutamente nada que ver con procesos, procedimientos,
o como quieras llamarlo, SOPs. Lo primero que lea tu mente, tú decides en 3 segundos, llevas años decidiendo así, te parece súper obvio la decisión que has tomado, pero para ella no es tan obvio. Para ella no es tan obvio llegar a esa conclusión, porque tú tienes un montón de experiencia con diferentes casos, con diferentes variaciones sobre el mismo caso. Esa persona no la tiene. No tiene ni siquiera por qué venir del mundo de las agencias. Ni siquiera tienes que contratar a alguien que haya trabajado en una agencia previamente como Project Manager si quieres convertirla en tu mano derecha. Simplemente tienes que crear la estructura adecuada. Hay preguntas y cada pregunta vuelve a ti. Y no solo lo notas tú, no solo lo nota ella que se siente frustrada, sino que lo nota tu equipo también. Lo segundo, autoridad que no le dijiste al equipo, ahora reportan a ella, le dijiste a los colaboradores, oye, ahora te coordinas con ella, le dijiste a los clientes, oye, ahora ella te reporta a ti y cualquier consulta viene a ella. ¿Sabes qué pasa? Que cuando algo se le sale de las manos, ¿quién va a ir a ti? Absolutamente todo el mundo. Las decisiones importantes las sigues tomando tú y absolutamente todo el mundo lo nota. Lo notas tú, lo nota esta persona, lo nota tu equipo, lo notan los clientes. El equipo lo nota y vuelve a acudir a ti de una manera u otra, porque esta persona en un momento dado, como tú no le has dado la estructura de decisiones adecuadas, las responsabilidades, los recursos adecuados, va a decirle de una manera u otra, o se va a notar que tiene que llamarte a ti para tomar la decisión adecuada. Acabas de crear simplemente un peaje, no un puesto. Es decir, acabas de hacer tu negocio más lento, más caro. Es decir, tienes menos rendimiento, funcionas peor. Y encima, estás más frustrado todavía. Tercero, estándar que no está escrito. Tu estándar vive en tu cabeza. Ella corrige según su criterio y tú recorriges según el tuyo. Lo que antes eran documentos de trabajo directamente con tu equipo, de tu parte, ahora son documentos de trabajo de esta persona con tu equipo en los que tú estás ahí, estás viendo los fallos que están habiendo porque no le has definido ese marco de decisiones y luego ese documento duplicado en el que tú hablas con esta persona, las reuniones duplicadas que tienes que hacer con esta persona para tomar decisiones que luego tienes que transmitir a esta persona al equipo. Todo pasa 2 veces por 2 filtros distintos. Todo es mucho más lento que antes, menos rendimiento que antes en el negocio. Todo va a un ritmo que no puede soportar el mundo online hoy día y mucho menos una agencia de marketing y mucho menos tus clientes que se terminarán yendo porque acabarán viendo cómo tu negocio se acaba haciendo mucho más lento, las soluciones se aplican mucho más lentas y su negocio también termina cayendo. El resultado, la persona correcta en un puesto sin diseñar fracasa igual que la incorrecta. No es la persona, es un puesto que no has diseñado previamente. Solo que ahora es mucho más caro. El orden correcto que debes seguir. Primero se diseña la posición, después se contrata. Y no solo se diseña la posición, sino que se diseña también cómo va a entrar esa persona a tu negocio y de qué manera va a ir asumiendo las responsabilidades. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lentitud. Eso tiene que ver con control que luego te va a permitir que esta persona se pueda enfocar en su trabajo sin necesidad de ti. Diseñar el puesto es igual a escribir qué decisiones posee, con qué criterio va a tomar estas decisiones, qué autoridad tiene, de qué recursos dispone, qué métricas tiene que responder y ante quién tiene que responder esas métricas, tanto ante los clientes como ante ti. Y qué límite, si añado algo, qué límite tiene esta persona, hasta qué punto se puede mover y a partir de qué punto entonces sí te tiene que estar consultando a ti. Y vuelvo a recordarte, esta persona tiene que tener definido desde el punto A cómo llega tu negocio hasta el punto B. En el momento en el que se encarga absolutamente todo y asume el rol al 100%, todos los pasos en una hoja de ruta. La prueba, si mañana esa persona se fuera, esa persona que tienes ahora en tu negocio, otra con el mismo perfil podría ocupar el puesto en semanas. Si no es así, es un putadón para ti. ¿Por qué? Porque por muy bien que te vaya con una persona ahora, si no tienes definido todo esto que hablamos anteriormente y un sistema de onboarding para la nueva persona que pueda entrar y ocupar el puesto en semanas, lo que tienes es una altísima dependencia de la persona que tienes en el negocio. Así que si traes sin un criterio definido a una persona nueva, te empieza a funcionar bien porque es una máquina, porque no descansa, porque no duerme y porque le echa lo que le tiene que echar, y todo va como la seda, y tú no tienes definido esto anterior en tu negocio, si esa persona se pone enferma y tiene que salir de tu negocio, simplemente le hacen una mejor oferta, o simplemente te pide más dinero, tú vas a tener que pasar por el aro
o pasar las canutas para llegar a meter a otra persona y que empiece a funcionar? Si la respuesta a esta pregunta es que no diseñaste un puesto, buscaste simplemente un salvador, que es muy bueno, se ha hecho con tu negocio y estás absolutamente atado a esta persona. El diagnóstico antes de contratar o de despedir a la persona que tienes como mano derecha ahora mismo, piensa, puedes escribir todo esto que vimos anteriormente hace un par de diapositivas en una página, que es qué decisiones posee, con qué criterios las tomas las decisiones y con qué autoridad tiene. Sumamos a esto en otra página qué límites tiene esta persona, métricas y un sistema de onboarding definido paso por paso, en semanas, no hace falta desarrollarlo siquiera. Si no puedes hacerlo, esto, primero, la página 1 con esto que tenemos por aquí, segundo, la página 2 con lo siguiente que te añadí. Ahora mismo no tienes diseñado esta posición y cualquier persona que venga simplemente se va a dar de hostia, de cabezazo contra una pared. Si esto es algo que realmente te preocupa, ten en cuenta que el proceso de la mano derecha es simplemente una pieza. El rediseño completo es lo siguiente. Y tengo un vídeo que puedes acudir a él y verlo al completo en el momento en que te dé la gana. Son unos cuantos minutitos. Te lo dejo aquí debajo en el enlace para que le puedas echar un vistazo, en el que te enseño al completo cómo diseñar y escalar una agencia sin que dependa absolutamente de ti. Un abrazote grande.